Hola, buenas noches. ¿Están viendo la presentación? Sí. Buenas noches, sí, señor. Listo, entonces ya le voy a dar inicio a la charla. Bueno, entonces buenas noches. Mi nombre es Diego Arroyave. Yo les voy a hablar sobre algunos puntos claves sobre el síndrome, del síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, primero iniciemos con saber qué es una enfermedad huérfana, que es lo que nos está uniendo aquí. El Ministerio de Salud define una enfermedad huérfana como una enfermedad crónica, debilitante y grave que amenaza la vida de los pacientes que las padecen. Esta tiene una prevalencia de 1 por cada 2.000 personas y de ella se desprenden algunos conceptos como lo son las enfermedades ultra raras que tienen una prevalencia de entre 0,1 a 9 por 100.000 habitantes y una enfermedad rara que son enfermedades que afectan a grupos pequeños en comparación con la población en general. Es decir, una enfermedad puede ser rara dentro de una comunidad, pero puede ser muy habitual dentro de otra. Además, también tenemos que en Colombia la ley 1392 del 2010 es una ley que reconoce a todas las enfermedades huérfanas como un grupo de enfermedades de interés especial, las cuales tienen que adoptar ciertas medidas que el Estado debe brindar la protección para las personas que padecen estas enfermedades y también para sus cuidadores. Tenemos que en el mundo se han descubierto alrededor de 6.000 a 7.000 enfermedades huérfanas y en Colombia se han logrado identificar alrededor de 2.198 enfermedades. Esto pues es porque están incluidas dentro de la resolución 5265 del 2018, que es una resolución que hace una lista de todas las enfermedades que están encontradas en el país hasta el momento. Bueno, en esta tablita podemos ver la prevalencia de las 30 enfermedades principales que se dieron en Colombia dentro del periodo del 2016 hasta la semana epidemiológica 5 del 2019. En esta podemos observar que las enfermedades más predisponentes fueron el síndrome de Guillain-Barré, la esclerosis múltiple y la enfermedad de von Willebrand. El problema es que en esta lista no estaba el síndrome de Ehlers-Danlos porque todavía no hay como un dato específico de la prevalencia que tiene dentro de Colombia. No puede encontrar pues como datos oficiales. Bueno, entonces para iniciar les voy a hablar de un reporte de casos. Esta es una paciente de 17 años femenina, quien fue producto de la primera gesta de primos consanguíneos en primer grado. Ella nació de 34 semanas de gestación debido a que la madre presentó preeclampsia durante el embarazo. Al nacer se le encontró hipotonía generalizada, luxación congénita de la cadera bilateral y perforación gástrica neonatal. También se le encontró pues, que tenía dificultades para alimentarse y le descubrieron una hernia hiatal y reflujo gastroesofágico. Dentro de la infancia temprana, fue diagnosticada también con un retardo en el desarrollo psicomotor y presentó una sedestación completa a los 2 años, es decir, pues la capacidad de sentarse. El gateo a los 3 años y la deambulación independiente a los 5. También usó férulas ortopédicas hasta los 5 años. Desde los 2 años fue presentando una cifoscoliosis progresiva, la cual requirió que se le realizaran 2 procedimientos quirúrgicos, uno a los 10 años y otro a los 15 años. Dentro de otros hallazgos también le encontraron un pectum excavatum y una luxación del tobillo, las cuales eran frecuentes, ya tenía pues un antecedente de haberlas padecido varias veces. A los 16 años también se le diagnosticó una hipoacusia moderada izquierda neurosensorial. Bueno, ya a esta paciente durante la consulta genética se le evidencia una marcha miopática, que es una marcha que se da por afectación de los músculos de la cintura pélvica y tiene como pues un balanceo que va de un lado al otro. También se le encontró hipoplasia del tercio medio facial, escleras azules, micrognatia, escoliosis grave progresiva, hipermovilidad articular grave, que era más significativa en las articulaciones de los hombros, la muñeca y de las articulaciones metacarpofalángicas y de las articulaciones tarsofalángicas. También se le encontró que tenía una piel arrugada en plantas y palmas y una escala de Beighton de 9 sobre 9. Esta escala de Beighton es una escala que nos ayuda a evaluar la movilidad articular, pero pues se las voy a explicar un poco más adelante de la exposición. A ella se le realizaron unos estudios complementarios que fueron un ecocardiograma transtorácico, un tamizaje visual, una angiografía por resonancia magnética, un TAC cerebral y paranasal. Los resultados de estos pues estaban dentro de los parámetros normales. También se le realizó una espirometría, la cual arrojó un resultado de un patrón restrictivo pulmonar
y se le envió un panel molecular, el cual pues dio positivo para una alteración en el gen FKBP14, que sería uno de los subtipos más raros que tiene la enfermedad del síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, a medida que vayamos desarrollando la exposición, pues les voy recordando datos de este caso para que pues puedan hacer la asociación. Bueno, entonces ahora sí. El síndrome de Ehlers-Danlos es un grupo heterogéneo de alteraciones que son del tejido conectivo que pueden afectar diversos sistemas. Sin embargo, se caracteriza por tener una hiperelasticidad en la piel, hipermovilidad de las articulaciones y fragilidad de los vasos sanguíneos. Este fue descrito por primera vez en el año 1849, pero en el año 1901 y en el año 1908 lo volvieron a describir dos dermatólogos que fueron Ehlers y Danlos, pues uno francés y el otro era danés, que fueron los que le dieron el epónimo a este síndrome. Este pues estableció como una alteración de la estructura, la síntesis o el procesamiento del colágeno. La primera alteración que se identificó fue un déficit de la producción de lisilhidroxilasa, que es una enzima que me va a ayudar en la síntesis del colágeno. Entonces, pues al haber el déficit de esta enzima se generaba el síndrome de Ehlers-Danlos. También hay que tener en cuenta que su categorización ha sido modificada porque la categorización clásica era por la nosología de Bill French, que se dio en 1997, y esta nada más aceptaba 6 subtipos de la enfermedad. Pero en el año 2017 se hizo un consorcio internacional de Ehlers-Danlos, en el cual se hicieron unos nuevos criterios diagnósticos y se agregaron otros 7 subtipos a la clasificación, dando pues un total para 13 subtipos, de los cuales los principales van a ser 3, que son el hipermóvil, el vascular y el clásico, que ya ahorita también se los voy a explicar. Ya hablando un poco de epidemiología, tenemos que hay una prevalencia que pues que oscila entre 1 por cada 5.000 y entre 1 por cada 20.000 habitantes, dependiendo del tipo del síndrome de Ehlers-Danlos. El subtipo más común es el hipermóvil, que se genera entre un 80 a un 90% de los casos, y ya pues el otro 10% se divide entre el resto de subtipos. Este no tiene una predilección por género ni por raza, es equiparable tanto en hombres como en mujeres. La epidemiología en Colombia pues es desconocida, la verdad, solo pude encontrar como ciertos reportes de caso, pero un dato exacto no, entonces les quedo diciendo ese dato. También algo muy importante es que el 50% de los casos no puede categorizarse. Esto es debido a que dentro de los subtipos o de las variables que puede tener es muy heterogéneo y también puede haber superposición de las presentaciones clínicas, y entonces esto puede hacer que haya una pues equivocación en el momento de categorizar cada subtipo del síndrome. Bueno, ya hablándoles un poco del tejido conectivo, el tejido conectivo está compuesto por el colágeno, elastina y la matriz extracelular. La función principal de este es permitir la unión y el soporte de todas las estructuras y los órganos del cuerpo humano. Pues la proteína que está importante en este síndrome es el colágeno, que es la que se altera. Esta es una proteína extracelular, la cual va a comprometer a un tercio de las proteínas corporales, es de las proteínas más comunes que tenemos, y esta tiene dos etapas dentro de su síntesis. Una que es intracelular, la que permite que por polipéptidos se pasen a procolágeno, y la extracelular, que permite pasar del procolágeno al tropocolágeno. Este proceso se va a dar desde el fibroblasto, que es la célula que me produce el colágeno. Entonces empezamos en la etapa 1 o en el paso 1, que es la transcripción, que va a estar ayudada también por la vitamina C. En el núcleo del fibroblasto, el ADN va a transcribirse hacia ARN, y este ARN mensajero, el cual va a viajar hacia el retículo endoplasmático para que empiecen a producir las cadenas alfa, que son unas cadenas polipeptídicas que van a contener alrededor de 1000 aminoácidos, y estas tienen una estructura que está compuesta por glicina XY. La glicina es porque es el aminoácido que se da más frecuentemente en estas cadenas, y el XY en realidad puede ser cualquier aminoácido, pero los más comunes, o pues lo más común de este es que sean la lisina y la prolina. Ya para que se dé la síntesis de la proteína como tal, tenemos que haber una hidrólisis de la lisina y la prolina a través de la lisilhidroxilasa y la prolilhidroxilasa. Recordemos que les había dicho que la lisilhidroxilasa fue la primera deficiencia que se encontró para que se daba este síndrome,
entonces es porque falla en esta etapa de la hidroxilación. También va a haber una glicosilación a través de la glicosiltransferasa de la lisil de la lisina y la prolina. Esto lo que va a hacer es que se va a permitir que las cadenas alfas formen una cadena de triple hélice, que es esta que podemos observar aquí, que es la cadena de triple hélice de procolágeno, que está compuesta por 3 cadenas alfas. En el paso 4, que es el del empaquetamiento, esta cadena de triple hélice se va a empaquetar en las vesículas y va a ser expulsada fuera del núcleo, fuera del aparato de Golgi, al espacio intracelular, en donde ya queda compuesto como una molécula de procolágeno. Esta molécula de procolágeno, a través de la procolágeno peptidasa, van a acortar los extremos de la molécula y se va a convertir en tropocolágeno. El tropocolágeno son estas fibrillas como cortas de colágeno que lo que van a hacer es que se van a superponer la una con la otra para poder formar la fibra de colágeno verdadera. Entonces, cuando se genera una alteración en la síntesis de todo este proceso, en cualquier etapa o en las enzimas que intervienen en él, se genera pues el síndrome como tal. Bueno, entonces aquí en la etiopatogenia tenemos que es una displasia congénita que puede ser de herencia autosómica dominante o autosómica recesiva. Recordemos que la herencia autosómica recesiva es una herencia en la que tiene que haber alteración de 2 genes, de las 2 copias de un gen que tienen que ser de los cromosomas no sexuales, es decir, de los cromosomas del 1 al 22. Si es recesiva, quiere decir que los 2 padres tenían la alteración, pero si es dominante, solamente requiere una alteración, por lo tanto, solo es un padre, solo es uno de los padres el que genera el que pasa el síndrome como tal. Esta va a alterar el colágeno tipo 1, 3 y 5, o también puede ser por deficiencia de los que participan en el metabolismo para que se produzcan estos tipos de colágeno. Aquí en las imágenes podemos ver la molécula de triple hélice normal y aquí ya una cadena alfa que estuvo mutada y desencadena el síndrome. Bueno, ya en cuanto a los tipos de colágeno, tenemos que, pues los que participan aquí son el 1, el 3 y el 5. El colágeno tipo 1 es un colágeno que está formado por 2 cadenas alfa 1 que son idénticas y una cadena alfa 2. Este es el principal tipo de colágeno que está en el tejido pues, de los humanos. Este se encuentra principalmente en piel, en huesos, en tendones, en dentina y en otros tejidos. También tenemos el colágeno tipo 3, que es un colágeno que está compuesto por 3 cadenas alfa 1 idénticas. Este se va a encontrar en compañía del colágeno tipo 1 y va a estar principalmente en piel, vasos sanguíneos y otros órganos del cuerpo. Y ya el tipo 5 va a estar más en las membranas fetales, en piel, en hueso y también en placenta. Es muy importante que sepamos cuáles son los tipos de colágeno que van a actuar porque en los órganos la afectación se da es por alteraciones en estos tipos de colágeno. Por ejemplo, el colágeno tipo 5 suele estar en los tejidos uterinos. Entonces una mujer que padezca de este síndrome puede ser propensa a que se le generen prolapsos uterinos o ruptura uterina, perdón, debido pues al síndrome, a la disfunción del colágeno. Bueno, ya hablándoles un poco de los tipos que hay, les había dicho que eran 13. Sin embargo, me gustaría centrarme en los 3 principales, que son el clásico, el hipermóvil y el vascular, porque son los que más se presentan. Entonces tenemos que el clásico es un síndrome es un subtipo que tiene una herencia autosómica dominante y que va a estar dado por el gen COL1A1, que es el que me codifica por el colágeno tipo 1. Este tiene cicatrices atróficas, hiperextensibilidad de la piel e hipermovilidad articular. También se caracteriza por tener en la piel una textura como si fuera aterciopelada, la escriben de esa manera. Otros de los que se pueden encontrar son pseudotumores, que son tumores móviles que se encuentran en el tejido subcutáneo, y también podría darse una dilatación de la raíz aórtica, pero esta es poco frecuente en este subtipo. También tenemos el tipo hipermóvil, que es el subtipo más común, en un 80 al 90% de los casos. Este también tiene una herencia autosómica dominante. La característica con este es que, a pesar de que es el más común, todavía no se ha logrado identificar en qué gen o cuál es la alteración que lo genera. Es el único que no se puede hacer un diagnóstico a través de pruebas moleculares, sino simplemente a través de clínica.
Este se caracteriza por tener una hipermovilidad articular marcada y porque los hallazgos en la piel suelen ser más leves. Entonces puede también tener las cicatrices atróficas, pero es más leve que en otros subtipos de la enfermedad. También algo muy característico de este tipo hipermóvil es que va a tener un dolor crónico. Si bien todos los subtipos pueden tenerlo, es más común en el tipo hipermóvil. Y ya en el tercer tipo más común es el tipo vascular, el cual es el que tiene mayor mortalidad y mayor complicaciones. Se caracteriza por tener ruptura vascular e intestinal, por tener una fragilidad vascular muy marcada. Entonces esto lo que hace es que me permite que se creen más hematomas y hace que las personas sean propensas al sangrado. Em, También la piel va a estar delgada y translúcida y va a ser menos elástica que en los otros síndromes. Sin embargo, también pues tiene la hipermovilidad articular y la hiperelasticidad de la piel, aunque no es tan marcada. Ya pues dentro de los otros menos comunes está el cifoscoliótico, que lo más común es que tiene una cifoscoliosis y alteraciones oculares, o por ejemplo el arto clásico que se diferencia porque la cicatrización en este es normal. Estos sí que son aún más raros todavía, que está el de la deficiencia de la FKBP14, que fue el de la chica del reporte de casos que les había mostrado al inicio, que también se caracteriza por cifoscoliosis. Y pues ya estos sí nomás que estos otros subtipos, pero me parece que es más práctico que se centren en los tres que les mencioné al inicio, porque son los más comunes. Entonces podemos como tener una mayor sospecha en el momento de que de enfrentarnos a un paciente que pueda tenerlo. Bueno, ya en cuanto a la clínica, tenemos que estos pueden tener varios signos en mayor o menor medida, pero son unos signos que se comparten en todos los subtipos. Primero, tenemos la hiperelasticidad de la piel, que esto está dado porque sabemos que en la dermis está compuesta en un 70% de colágeno, entonces aquí las fibras de colágeno son menos compactas y están acopladas de una manera mucho más desorganizada. Entonces esto es lo que nos va a generar pues la hiperelasticidad como tal. Y es muy fácil evaluarla porque podemos hacer una prueba que se llama prueba guante plástico, que es simplemente tomar el dorso, pues aquí en este caso sería el dorso de la mano, el pliegue del dorso de la mano y levantarlo como le está haciendo aquí esta persona en la imagen. Si el pliegue del dorso de la mano se levanta por lo menos 1 centímetro, pues la persona no tiene esa hiperelasticidad. Pero en estas personas con Ehlers-Danlos, este pliegue suele levantarse tanto que incluso sobrepasa la articulación de la muñeca. Entonces son pliegues que suelen llegar hasta por aquí. Entonces igual ven que acá es bastante marcada la hiperelasticidad. También tenemos subluxaciones de las articulaciones. Son muy frecuentes, las más frecuentes son en hombros y rodilla. Y estas son dadas por la inestabilidad articular. También hay hipermovilidad articular. Aquí podemos ver cómo hay pues estos arcos de movimiento que no son normales, casi que está haciendo 90 grados, cuando pues ese no es el arco de movimiento normal. Y también un pie equinovaro, que es más común sobre todo en el subtipo vascular, pero pues también puede pues, ser reportado en los otros subtipos. Algo también muy característico es el dolor crónico articular y muscular, que es más característico en el subtipo hipermóvil. Las cicatrices atróficas, que esto se da es porque en la fase de remodelación de la cicatrización, pues el colágeno es un componente bastante importante. Entonces, como el colágeno eh, se está acoplando de mala manera, la herida no va a sanar de la misma manera y se va a volver pues una cicatriz atrófica. Los hematomas son hematomas generalizados que están dados por la fragilidad capilar. Son hematomas que se generan con el mínimo trauma. Entonces son los pacientes que se golpean con una silla así levemente al pasar y ya les sale un hematoma. También es muy frecuente las rupturas de órganos, también precisamente por esta alteración del colágeno. Entonces podemos tener prolapsos gastrointestinales, prolapsos rectales, prolapsos uterinos también. Entonces es bastante común en todos los subtipos. Ya en cuanto al dolor, tenemos que es un dolor musculoesquelético o neuropático. Todavía no se ha definido bien pues como la caracterización. Es un dolor generalizado que también puede ser localizado y cuando se localiza es principalmente en cabeza, en abdomen y en articulaciones. Las articulaciones son lo que más se nos afecta en este síndrome. También tenemos la teoría de la sobrecarga biomecánica, que es una teoría en la que la sobrecarga biomecánica durante las actividades generan microtraumas repetitivos que van a dar una inestabilidad articular
Y esta inestabilidad articular genera que las personas creen patrones como para poder, o sea, para poder distribuir ese dolor, y entonces se empiezan a apoyar sobre otras superficies del cuerpo y el dolor se vuelve más generalizado. Algo muy característico también es que el dolor va a aumentar con la actividad. Por lo general, el dolor se genera en el mismo momento que se está realizando la actividad, pero también puede darse mucho después, incluso al otro día de haberla realizado. El sitio que más duele son las articulaciones de la rodilla y el hombro. Suele haber hiperalgesia generalizada, más marcada en el síndrome hipermóvil, en el subtipo hipermóvil. Por lo tanto, pues esto nos podría ir ayudando como a mirar para poder categorizar a los pacientes. Suele ser muy confundido con la fibromialgia debido a que son dolores generalizados que tienden a ser con pacientes que ya han tratado, pues que ya han tomado varios tratamientos y que nada les funciona. Pero aquí la diferenciación es que este síndrome, pues este dolor está acompañado con todas las alteraciones del tejido conectivo que podemos evaluar fácilmente, como la hiperelasticidad de la piel y la hipermovilidad articular, que en la fibromialgia pues no está presente. En cuanto a las alteraciones cardiovasculares, tenemos que puede haber una dilatación leve de la raíz aórtica. Se presenta en un tercio de los niños y también puede presentarse en adultos jóvenes, pero esta no va a presentar como un problema muy grande en la adultez porque no suele progresar tanto. Suele incluso no necesitar tratamiento. También puede haber un prolapso de la válvula mitral que se dan en un 28 al 60% de todos los casos de Ehlers-Danlos, y en los cuales pues se va a dar es porque en la capa media de la válvula el colágeno es el que le va a dar es como esa capacidad tensil. Entonces si el colágeno está alterado, pues la válvula se va a prolapsar. También tenemos un síndrome de taquicardia ortostática postural o el POTS, que es un síndrome que se va a definir como un aumento de la frecuencia cardíaca que se dé por lo menos de 30 latidos por minuto, o una frecuencia cardíaca que sea mayor a 120 latidos por minuto también, que en 10 minutos, que se dé cuando el paciente se levanta y que no haya una hipotensión en ese momento. El mecanismo de este síndrome de taquicardia ortostática postural es un mecanismo que todavía no está completamente definido, pero se cree que puede ser por un exceso de las catecolaminas, pero todavía pues está en estudio en estos pacientes. También podría haber intolerancia ortostática acompañada de disautonomía, eso en cuanto pues a lo cardiovascular. Ya dentro de los síntomas neurológicos tenemos que pueden haber cefaleas ortostáticas. Estas cefaleas ortostáticas van a estar dadas por fugas espontáneas de líquido cefalorraquídeo, que se da porque el tejido conectivo afecta a la pia madre. Entonces van a ver como esas fugas del líquido cefalorraquídeo causando la cefalea. Estas aumentan cuando el paciente está de pie y se disminuyen cuando el paciente pues, se acuesta. Suelen acompañarse también de náuseas, de vómitos y de otros pues, síntomas adicionales. Hay inestabilidad atlantoaxial, la cual pues va a estar marcada porque hay una compresión medular, porque el tono muscular y los ligamentos, como el colágeno está afectado, estos también se van pues van a comprometerse y se van a alterar, entonces van a presentar la compresión medular. También suele ser común que estos pacientes presenten una anomalía que se llama el Arnold-Chiari tipo 1, el cual va a ser una anomalía estructural del cerebelo, en donde las amígdalas cerebelosas van a herniarse a través del foramen oval. Se manifiesta como dolores en el cuello, alteraciones de la marcha, entumecimientos, parestesias, náuseas, y también puede presentarse cefalea. Y en este tipo de pacientes también es muy común la depresión, pero esta está asociada más que todo al dolor crónico y a todas las manifestaciones que se generan en la piel. Ya en cuanto a los síntomas gastrointestinales, tenemos que puede presentarse reflujo gastroesofágico, disfagia, constipación, las hernias abdominales, prolapso rectal y hernias diafragmáticas. Estos últimos dos suelen ser porque el apoyo musculotendinoso, pues lo que soporta al diafragma y al piso pélvico, van a alterarse, entonces las personas pues se pueden herniar. Dentro de los síntomas musculoesqueléticos tenemos a la fatiga, que suele ser caracterizada por ser crónica, se presenta en más de 6 meses.
Se asocia a pérdida de la memoria, a déficit cognitivo, alteraciones del sueño también, a cefalea, y es precisamente por ese dolor tan crónico que presentan los pacientes. Y es de los síntomas por los que más consultan. Entonces, pues también es importante tenerlo en cuenta si lo vemos asociado a todas las manifestaciones de las articulaciones y de la piel. La laxitud temporomandibular y la disfunción muscular, pues ellos tienden a tener una hipotonía muscular bastante marcada. Entonces también a ellos se les recomienda fisioterapia para aumentar el tono muscular. Las osteoartrosis, que las osteoartrosis se cree que son una consecuencia a largo plazo que se van a dar por la propia colangenopatía o también por los microtraumas que se generan en las articulaciones, ya que estas son pues, articulaciones inestables. Las subluxaciones son también bastante crónicas, perdón, bastante frecuentes, y las que más se presentan son las de hombro y rodilla. Y la cifoscoliosis y las escoliosis también son bastante frecuentes, más que todo en el subtipo cifoscoliótico. Bueno, entonces ya en cuanto al enfoque diagnóstico, ustedes se estarán preguntando, bueno, hay demasiadas manifestaciones sistémicas, ¿qué es lo primero que debo pensar cuando tengo un paciente que me presenta pues, síntomas del tejido de alteración del tejido conectivo? Entonces, lo primero que debemos buscar es la hipermovilidad articular, la piel hiperelástica y las fragilidades del tejido conectivo. Entonces, mirar al paciente si tiene la piel como si fuera de seda o aterciopelada, eh, preguntar por las cicatrices atróficas, que puede hacer estos movimientos anormales, que estos arcos de movimiento pues, que hacen flexiones y extensiones de bastantes grados, que no son normales. La prueba del guante de plástico que les explicaba ahorita. Y ya después, si el paciente tiene estas características, ya vamos a preguntar los antecedentes personales. Entonces vamos a preguntarles antecedentes traumáticos, si ha tenido pues, dislocaciones frecuentemente, si ha presentado ruptura de órganos o ruptura pues, de vasos importantes. También la historia familiar, si tiene familiares que presenten este tipo de síntomas. Historia de dolor crónico también, de fatiga, de depresión, que la idea es irnos llenando como de razones para poder pensar que tiene una alteración del tejido conectivo y específicamente pues del síndrome de Ehlers-Danlos, porque ahorita que los explique los diagnósticos diferenciales puede confundirse también con otras patologías. La examinación de la piel es muy importante porque, como les decía, son como los síntomas patognomónicos para que se pueda dar la enfermedad. Entonces tenemos que estar bastante pendientes de esto. Y se emplea también para hacer el estudio de la hipermovilidad articular, el score de Baton, que ya se los voy a explicar. Ya después de que tengo al paciente pues, con los síntomas identificados, que tengo toda su historia clínica, vamos a hacer un ecocardiograma. ¿Para qué? Para poder buscar las complicaciones más severas de este síndrome y poder mirar qué grado de afectación tiene el paciente. Entonces vamos a ver si tiene alteración, pues valvulopatías, si tiene dilatación aórtica, si tiene aneurismas. Y si no tiene nada de esto, podemos hacer también un TIL test para definir si tiene el síndrome de taquicardia ortostática postural o algún otro tipo de disautonomía, que también pues, son manifestaciones frecuentes. Vamos a hacer estudios de coagulación porque los pacientes suelen llegar con un montón de hematomas. Sin embargo, en estos pacientes estas pruebas suelen estar completamente normales, a no ser pues de que tengan una coagulopatía asociada pues, pero ya, o sea, que no se asocie con el síndrome, sino que la persona también la tiene. Por lo general, otras pruebas de laboratorio pues nos van a salir negativas, entonces no es necesario como hacerle otro tipo de pruebas al paciente. Ya en cuanto a los criterios diagnósticos, pues yo les traje los del subtipo hipermóvil, que son el más común, repito de nuevo, del 80 al 90% de los casos, porque me parece más práctico para que de esta manera, si ven algún paciente que tenga alguno de estos síntomas que hay en los criterios, pues podemos pensar que es un síndrome de Ehlers-Danlos, porque si les traía los subtipos más raros, pues la verdad no se iban a acordar de ellos después. Entonces la idea es que les quede para poder identificar a los pacientes después. Entonces estos criterios pues, se desarrollaron en el 2007 y evalúan son la presencia de hipermovilidad articular, las manifestaciones sistémicas, complicaciones musculoesqueléticas y la historia familiar del paciente.
también la ausencia de otras enfermedades del tejido conectivo. Entonces, de los criterios 1, el criterio 1 está dado por la hipermovilidad articular generalizada, que esta se da por este score, que es el score de Baton, el cual tiene, pues, el puntaje máximo va a ser de 9 sobre 9, pero este lo vamos a evaluar bilateralmente. Si es unilateral, le vamos a dar un punto por cada cosita que evaluemos, y si es bilateral, le vamos a dar 2 puntos. Entonces vamos a hablar la dorsiflexión pasiva del quinto dedo, que sea más allá de 90 grados, la flexión pasiva del pulgar al antebrazo, que es como la imagen que les mostré al inicio, que es el pulgar haciendo este arco de movimiento más allá del movimiento normal. La hiperextensión del codo más allá de 10 grados también, la hiperextensión de la rodilla más allá de 10 grados, y la flexión del torso en la cual las palmas de la mano se pongan en el suelo sin que haya una flexión de las rodillas. Si esta está presente, nos da un punto. Entonces, como les decía, la calificación mayor son 9 puntos, pero si hay 4 puntos, va a ser positivo en pacientes mayores de 50 años. Si hay 5 puntos, va a ser positivo en pacientes entre 18 a los 50. Y si me da más de 6 puntos, está positivo en los pacientes menores de 18. Esto para, pues, mirar la hipermovilidad articular generalizada. Los criterios 2 tienen que tener juntos pues las manifestaciones del A, del B y del C, para que pueda ser categorizado dentro de este subtipo, que es el hipermóvil. Entonces vamos a tener manifestaciones sistémicas, que son las que les he venido diciendo durante toda la charla, que es piel suave, aterciopelada, hiperextensibilidad leve de la piel, estrías inexplicables, pápulas piezogénicas bilaterales en el talón, que son pues papulitas en el talón normal, hernias también abdominales, cicatrices atróficas, aracnodactilia, pues entre otras. La historia, el punto B son la historia familiar positiva, entonces que más de un pariente pues en primer grado de consanguinidad cumpla también con los criterios diagnósticos para el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. El punto C, vamos a mirar complicaciones musculoesqueléticas, entonces que sea un dolor crónico generalizado mayor a 3 meses, o que sea un dolor que se dé en 2 extremidades diariamente por más de 3 meses. También las articulaciones frecuentemente que estén con franca inestabilidad. Y ya en los criterios 3 son los que me excluyen ciertas enfermedades, como puede ser, por ejemplo, la ausencia de la fragilidad cutánea, entonces que no tenga ni hematomas frecuentes, que no tenga cicatrización atrófica, ni ningún pues, tipo de alteración en la piel. La exclusión de otros trastornos hereditarios adquiridos del tejido conectivo, entonces también hay que hacer la diferenciación con el síndrome de Marfan, y ya también la exclusión de otros diagnósticos que puedan tener hipermovilidad articular, como puede ser síndromes como el síndrome de Down. Bueno, entonces en este artículo se los traigo porque este artículo mostraba o comparaba los criterios diagnósticos que se hicieron en el 2017 con los del 1997 para ver si los pacientes que eran diagnosticados en 1997 con la nosología de Bill French podían aplicársele los mismos diagnósticos y también resultaban con el mismo subtipo de Ehlers-Danlos, que es el hipermóvil, con los criterios del 2017. Esto fue en un hospital de Canadá, que es un hospital específico para el síndrome de Ehlers-Danlos, y se hizo una revisión pues, en donde se encontró, donde se tomó una cohorte de 131 pacientes que anteriormente ya estaban diagnosticados con este subtipo y se les aplicó los criterios diagnósticos de 2017. En este se encontró que solamente el 15% de los pacientes podían, volvían a tener el mismo diagnóstico que tenían antes. Entonces la conclusión a la que ellos llegaban era que a estos criterios les falta todavía más validación, porque no se sabe muy bien si es que estos criterios son demasiado estrictos para que entren dentro de la subdivisión del síndrome hipermóvil, o que los criterios de antes eran demasiado laxos y permitían que hubiera un sobrediagnóstico, contribuyendo a que este fuera el síndrome o el subtipo del síndrome más común. Ya también dentro de las pruebas moleculares, vamos a realizar primero una biopsia de piel para poder hacer el panel molecular, que en la biopsia de piel vamos a ver que estén las alteraciones del colágeno, entonces vamos a ver como si fuera un patrón de coliflor. De los paneles moleculares es importante resaltar que el subtipo hipermóvil es el único que no puede diagnosticarse de esta manera, solamente puede ser clínico. Bueno, ya dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos varias enfermedades del tejido conectivo.
Entonces, la primera es la osteogénesis imperfecta tipo 1, que los signos y síntomas que va a compartir con con el Ehlers-Danlos son la generación de hematomas con facilidad, y que si se presenta una fractura, pues podría también confundirse entre los síndromes. Pero la diferencia es que en la osteogénesis imperfecta hay huesos wormianos, que son unos huesos supranumerarios que están dentro de las fontanelas, mientras que en el Ehlers-Danlos estos huesos, este tipo de huesos no está. También la osteogénesis imperfecta puede tener escleras azules, y hay dos subtipos del Ehlers-Danlos que pueden también tener escleras azules, entonces es como otro tipo pues que nos podría hacer como confundir. También está con el síndrome de Marfan, que es como el síndrome que es más parecido. En este tendríamos unos hábitos marfanoides, que los hábitos marfanoides son signos similares al Marfan, pero que no cumple con los criterios diagnósticos de Marfan. Estos signos que comparte con el Ehlers-Danlos son la estatura alta, las extremidades largas y muy delgadas, la aracnodactilia, también las curvaturas anormales de la columna, pues están la escoliosis y la cifosis. También es muy común el pectum excavatum entre los dos y la hiperextensibilidad de las articulaciones. Entonces, estos van a diferenciarse, pues a través de la clínica podemos ver una cosa, de que en el síndrome de Marfan la dilatación aórtica suele ser grave desde que se presenta y sigue agravándose a medida que el paciente va creciendo, mientras que en el síndrome de Ehlers-Danlos esta dilatación aórtica no tiende a progresar hasta la adultez, a no ser de que sea un tipo vascular, que en ese tipo, como las complicaciones están relacionadas con estas alteraciones vasculares, sí podría presentar un problema. También está el síndrome de Loeys-Dietz, que es otra colágenopatía. En esta, los signos que comparten son la escoliosis, el pectum excavatum y la laxitud articular. Pero el síndrome de Loeys-Dietz tiene una triada que no va a tener el Ehlers-Danlos, que esa triada va a ser o va a estar compuesta por úvula bífida, aneurismas aórticos y también por hipertelorismo. También la cutis laxa, que la cutis laxa podemos diferenciarla muy fácilmente, simplemente tomando un pliegue del dorso de la mano. ¿Por qué? Porque en el Ehlers-Danlos, este pliegue cuando nosotros lo levantamos, inmediatamente regresa pues al estado normal la piel, mientras que en la cutis laxa, el pliegue se demora varios segundos en regresar a lo, no, a lo normal. Es como cuando vemos a las personas viejitas o que ya están perdiendo pues el colágeno de la piel, que les pasa eso, que el plieguecito se les demora en volverles otra vez a la normalidad. También con la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, por lo que les decía del dolor crónico, tienden a tener como esa frecuencia en la confusión del diagnóstico, pero estos son síntomas que se pueden superponer los unos con los otros, pues en cuanto al dolor crónico. Ya en cuanto al tratamiento, pues la enfermedad no tiene cura. Entonces el manejo se va a basar principalmente en evitar las complicaciones que estén asociadas a este. Y va a ser un manejo interdisciplinario porque van a participar ortopedistas, médicos cardiovasculares, también fisioterapeutas, pues es un manejo que requiere varias especialidades. Entonces a estos pacientes les vamos a hacer un seguimiento con un ecocardiograma y una ultrasonografía aórtica cada año, precisamente para poder monitorizar las complicaciones de que no les esté volviendo pues que no les esté progresando un aneurisma que tengan o la dilatación aórtica. Y también hay que tener muy en cuenta de que los pacientes que tengan el subtipo vascular tienen que tener muchísimo cuidado, porque ellos cualquier dolor súbito que sea inexplicable tienen que consultar de una vez con su médico, porque pueden ser, por ejemplo, una disección aórtica, o si tienen, por ejemplo, un dolor abdominal, podría ser también un aneurisma disecante, bueno, cualquier dolor así súbito que sea bastante intenso, ellos tienen que consultar de una vez. También se les podría hacer una electromiografía y estudios de conducción nerviosa si los pacientes presentan neuropatías y si tienen pues la indicación, porque esto no va a ser en todos los subtipos. La monitorización de la densidad ósea podría hacerse cada 2 años si tienen pues osteopenia y osteoporosis, que esto es más que todo en los subtipos de cifoescoliosis, pero pues esta asociación aún no está muy bien establecida, entonces todavía la están estudiando.
Se les podría dar antagonistas de los receptores H2 o inhibidores de la bomba de protones para las manifestaciones gastrointestinales como el reflujo gastroesofágico. En cuanto al control del dolor crónico, hacían mucho énfasis en la disminución de los ejercicios de alto impacto y de resistencia como tal, porque la actividad es la que les desencadena más el dolor a estos pacientes. O sea, no es una contraindicación absoluta, pero sí se debe individualizar en cada paciente y hacer como esquemas de ejercicios que ellos puedan hacer y que puedan tolerar. Se recomiendan mucho los ejercicios acuáticos, ya que en estos ejercicios el peso, pues el agua soporta el peso y evita también, o sea, protege las articulaciones de impacto. Entonces es muy recomendable para ellos. En cuanto a manejo farmacológico del dolor, pues en los momentos en los que hay, por ejemplo, subluxaciones, se podría dar AGNs o acetaminofén para controlar el dolor, pero si ya son dolores mucho más crónicos, se han reportado en los estudios de Ehlers-Danlos utilización de lidocaína tópica, que se ha visto que es efectiva en ellos. También se han utilizado relajantes musculares que ayudarían como a disminuir todo el dolor nociceptivo y los espasmos musculares que puedan generarse. Otros medicamentos que han sido utilizados son las benzodiazepinas, que las utilizaban también como relajantes musculares, pero estos solamente eran a corto plazo porque a un largo plazo perdían ese efecto. También utilizaban antidepresivos tricíclicos para poder controlar el dolor y los opioides se dejaban como medicamentos de tercera línea para estos pacientes. En cuanto a los exámenes dentales, se tienen que enviar una vez al año donde el odontólogo, puesto que como hay alteraciones del colágeno también aquí, para poder prevenir las pérdidas de piezas dentales por retracción gingival. La fisioterapia también es muy importante, entonces a ellos les recomienda que se hagan ejercicios que les aumenten el tono muscular. Y algo muy importante también son las suturas. Cuando estos pacientes tienen pues un accidente y necesitamos suturarlos, tenemos que tener en cuenta que las suturas deben hacerse mucho más profundas y se tienen que dejar el doble del tiempo porque ellos son muy propensos a que estas heridas se les abran. Y como tienen pues ya por la alteración del colágeno, pues la remodelación de la herida no va a ser igual. Entonces la idea es que sea con una tensión mínima y que el tiempo de la sutura sea el doble de un paciente normal. Ya en cuanto al pronóstico, tenemos que tienen una expectativa de vida pues completamente normal o equiparable con personas que no padecen del síndrome, a excepción de la variante vascular, la cual tiene un pronóstico de vida de 48 años que está relacionado por mortalidad dada por las complicaciones vasculares. Entonces, por eso es mayor. Y la calidad de vida de estos pacientes también se va a ver mejorada con el diagnóstico precoz porque van a tener pues un tratamiento más eh, oportuno y van a evitar pues el dolor crónico y todas las manifestaciones que puedan generarse, que también les genera mucho estrés psicológico y entonces por eso es que en ellos también era tan común la depresión. Entonces también se recomienda redirigirlos a psiquiatría. Y ya, eso era todo lo que les traía para hoy. No sé si tengan preguntas. Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, quiero pedir disculpas porque ingresé tarde, porque estaba todavía en una reunión. Es más, dije en la reunión que tenía que salirme ya para poder estar con ustedes un rato. Entonces no pude estar en toda tu presentación, Diego. Sin embargo, pues en el pedacito que estuve, me gustó mucho la parte que hiciste de diagnóstico diferencial y mucho me gustó la que hiciste específicamente con síndrome de Marfan y el Ehlers-Danlos de tipo vascular, porque personalmente para mí sería como el diagnóstico diferencial que podría como causar como mayor problema o dificultad como para clínicamente se puede hacer solo con clínica porque hay unas, fenotípicamente hay unas diferencias que son muy específicas. Sin embargo, uno debería conocer muy bien ese fenotipo para poder hacer pues el diagnóstico clínicamente adecuado y no cometer errores, ¿cierto? Entonces,
qué pena contigo, no va a haber podido estar como en toda la presentación, me voy a ver la grabación, eso sí, tenlo por seguro. Y quería decirte que lo que alcancé a escuchar me pareció súper bien. Me fijé que tenías referencias muy actualizadas, que utilizaste UpToDate para hacer esta presentación. Entonces, nos aseguramos de que tienes una información que está bien, que es reciente. Eh, y decirte que gracias y que discúlpame por no haber podido estar pues en toda la presentación. No sé si de pronto algún compañero quiere hacer alguna pregunta. Hoy veo que por aquí está Natalia. No sé si Nati quiere de pronto decir algo. Gracias, profe. Sí, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Hola, profe. De hecho, Isabela me dijo como que sí, que al final de la charla hablara algo. Pues para los que están aquí presentes, por si no saben, yo tengo síndrome de Ehlers-Danlos. Me lo diagnosticaron hace 10 años, o sea, duré 13 años sin saber qué tenía. Y pues me parece muy importante que hagan este tipo de eventos como para que los propios estudiantes se informen un poquito más, porque mira que van a haber muchos pacientes como yo, que van a durar mucho tiempo con esa incertidumbre, sin saber qué tienen, sin saber por qué les pasa lo que les pasa. Yo duré años y años luxándome la rodilla, luxándome los hombros, y la única respuesta de los médicos era, ay, es que la niña es muy flexible y está en crecimiento. Entonces, pues me parece importante como hacer este tipo de cosas, porque aunque es una enfermedad huérfana, se va a presentar. Entonces, me parece súper importante. No sé si alguno me quiere hacer alguna pregunta, no tengo ningún problema. Eh, Les puedo responder si me quieren preguntar algo. Luis Miguel levantó la mano. Sí, hola, Natalia. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo fue el proceso y quién fue, digamos, que el que te empezó como a, a pensar, por lo menos como que "Hey, tenemos que ir a buscar más allá, o pues otra cosa, que no sea pues simplemente la luxación, te la acomodamos y ya, sino como eh, eh, cómo ese fue ese proceso y de pronto qué médico, con quién fue el que te encontraste que te digo, no, como esto es por aquí, esto está como que raro. Entonces, no sé, o sea, me gustaría como escuchar esa experiencia que tú tuviste como a la hora del diagnóstico y, y ya, pues quería como escuchar eso. Bueno, Si nos puedes contar. pues la primer persona, por decirlo así, fue un ortopedista. De hecho, pues era un muchacho muy joven, se veía como que estaba recién graduado, que mi mamá me llevó a consulta por la luxación en la rodilla, porque era una luxación constante. O sea, yo me luxaba, me lograba como quien dice acomodar la articulación, pero después cuando hacía alguna actividad física, como yo patinaba, pero tuve que dejar de patinar porque en pleno campeonato me luxé. Pero bueno, entonces mi mamá me llevó a consulta con ese médico y él sí dijo, a mí esto me parece muy raro. Y entonces lo que hizo fue hacerme una resonancia magnética, me operaron la rodilla y eso, pero pues ahí quedó. Después, a mí esa cirugía me la hicieron a los 12 años. Un año después, o bueno, no un año después, como unos meses después, mi papá tuvo contacto con una prima lejana. Pues no, de hecho es una prima hermana de él, pero para mí viene siendo prima lejana. Y se pusieron como a hablar y todo eso. Y pues la prima de mi papá le comentó como, no, Pedro, imagínese que últimamente he tenido muchos gastos con la niña pequeña porque resulta que la llevé a donde una médico porque los otros médicos de la EPS no me daban respuesta, entonces le pagué una cita particular con esta médico y eh, ella me dice que la niña puede tener un síndrome que se llama síndrome Ehlers-Danlos. Y mi papá entonces le empezó a preguntar, ve, y es que la niña que estaba presentando o qué. Entonces ella le empezó a contar, no, la niña es muy delgadita, ella constantemente dice que se le salen que los hombros, que las rodillas, ella no sube de peso fácilmente, cuando la niña nació con luxación de cadera,
y que esto y que lo otro. Entonces, durante esos días mi papá me llamó porque mi papá no, en ese momento no estaba conmigo, y él me preguntó como, Nata, ¿a usted qué le han dicho los médicos? Y yo, no, pa, lo mismo de siempre, que soy muy flexible, que pues eso debe ser porque estoy en crecimiento, que pues que esto, que lo otro. Y yo me dijo, Nata, y mire, nosotros vamos a ir a Cúcuta a unos 15 de una prima suya, y por ahí derecho voy a aprovechar y la voy a llevar donde un médico porque una familiar de nosotros presenta un síndrome y yo quiero saber si de pronto usted también lo está presentando. Entonces, bueno, nosotros fuimos y la médico, me acuerdo muy bien, se llama Ana Teresa Govincit. Ella, pues mi papá pidió la cita y yo fui a consulta. Primero fui con mi mamá nada más y ella me miró, me examinó, me hizo las pruebas que el compañero explicó y efectivamente pues cumplía con muchos puntos, y luego ella me mandó a hacer una biopsia de piel y me mandó también unos exámenes sanguíneos que de hecho por ahí los debo tener guardados, pero me tocaría buscarlos. Luego me dijo que fuera con mi núcleo familiar, papá, mamá, y si tenía hermanos, pues yo fui con mi hermana. Y resulta que el síndrome yo lo heredé por parte de la familia de mi papá, efectivamente, como pues lo sospechamos por la prima. Mi hermana no lo presenta y mi mamá tampoco. Yo tengo el tipo hipermóvil. A mí se me estira la piel, pero pues tampoco tanto como una de las primeras fotos que mostró el compañero. Pero sí me luxo muy constantemente, tengo escoliosis, me salen hematomas constantes, me dan palpitaciones, me dan las cefaleas por postura, tengo prolapso de la válvula mitral, tengo una hernia umbilical, pues muchas cositas. Tengo problemas visuales, y el dolor pues crónico, que en mi caso es más que todo en columna. Pero sí, el proceso básicamente fue como por referencia familiar, más no por un médico en específico. No sé si con eso ya pues te aclaré tu duda o si quieres preguntarme algo más. No, sí, muchísimas gracias. Igual pues quiero comentar algo. Creo que pues me puse a pensar y como que veo que muchas veces en el tema de las enfermedades huérfanas termina sabiendo pues más el paciente de su enfermedad, termina se empoderándose él de la enfermedad, y nosotros como médicos muchas veces desconocemos pues eh, eh, a veces la enfermedad como tal, el tratamiento y todo lo demás. Y la otra cosa, mira que pues vos en tu caso prácticamente como que el diagnóstico o el indicio o la sospecha diagnóstica empezó más que todo pues por una iniciativa de tu papá o propia también, ¿cierto? Más que por nosotros los mismos médicos. Entonces yo creo que pues que es importante pues tener obviamente todo este tipo de charlas para por lo menos pues digamos que siempre tenerlo presente y tener pues una visión más amplia. Sí, claro, no, pues yo desde que me diagnosticaron siempre he sido como muy curiosa, digámoslo así. Entonces desde que, pues en el momento que me diagnosticaron yo no tenía acceso a internet, pero tiempo después cuando lo tuvimos, yo empecé a investigar, a leer por aquí, por allá. Y cuando empecé a estudiar pues medicina, que los profes nos enseñaron cómo a buscar información más verídica y todo eso, pues empecé como a leer también un poco más y a tener información como más clara, y pues también darme cuenta de que eh, yo estuve muchos años sin saber qué tenía y muchos años con mis papás muy preocupados, porque de hecho fue así. Mi mamá vivía súper preocupada porque ella decía, yo no sé qué hacer con usted. Y pues es bueno, lo que les digo, hacer este tipo de charlas como para que nosotros que estamos en formación tengamos esto presente para un futuro, porque puede que llegue alguien así como estaba yo, que le diga a uno como doctor, es que a mí me pasa esto todo el tiempo, y que nosotros no nos quedemos como compensar en que, es que si es una niña es porque está en crecimiento, sino en pensar
como en este tipo de enfermedades. Sí, la verdad yo te agradezco mucho por compartir eso porque pues creo que este es el objetivo de la charla, de poder que cada uno de nosotros coja puntos claves para poder diagnosticar o por lo menos pensar en este tipo de enfermedades que no se dan. Entonces me parece muy importante pues lo que tú nos contabas, porque de la sospecha fue prácticamente de tu familia. Y yo también te quería preguntar si, no sé, pues si sea impertinente de mi parte, me disculpo de antemano, si tú has tenido algún tipo de, pues como complicación así de ruptura de algún órgano o pues de estas complicaciones que son más severas que estaba pues yo diciendo en la charla. Pues por ahora no, pero pues los médicos que últimamente me han venido pues como monitoreando, sí constantemente me están como diciendo como tenga cuidado si presenta este y este síntoma, porque recuerde que usted es muy propensa a neurismas, a tal cosa, a tal otra, pero pues por ahora así ruptura de órganos no he presentado. Y hasta donde sé mi prima tampoco, entonces pues no, eso por ahora no, lo mismo de siempre las cicatrices, por ejemplo mis cicatrices de las cirugías sí son como tú mencionabas, cicatrices atróficas, los moretones constantes y todo eso, pero por ahora ruptura de órganos no, hasta donde sé pues yo no y mi prima tampoco. Ah, bueno, al menos no te ha pasado eso. La profe Lady tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias, Diego. Yo quiero aprovechar, pues yo seguramente la mayoría de ustedes no me conocen y no vieron clase conmigo, pero yo en ese momento soy la profesora del curso de investigación. Y pues quiero aprovechar ahora que los escucho, no soy médica, ¿cierto? O sea, toda la información que Diego acaba de entregar y todo lo que les estoy escuchando, pues para mí es algo supremamente nuevo, de lo que yo no tengo ninguna relación, porque pues no es mi formación, pero ahora que yo los escucho y pues ustedes que están aquí conectados y que lo están haciendo porque quieren, ¿cierto? Porque quieren aprender, yo también les recomiendo, y aquí hago la cuña por el curso de investigación, que seguramente ustedes lo vieron hace mucho tiempo, es que se concienticen de lo importante que es hacer reportes de casos, ¿cierto? Los reportes de casos pues siempre serán como la base de lo que es, lo que son todos los estudios que se hacen y pues es lo que está como en la base de la pirámide respecto a estudios, pero eso es fundamental, ¿cierto? Por ejemplo, Natalia perfectamente puede escribir un reporte de caso con todo el conocimiento y con todo lo que tiene de su enfermedad, ¿cierto? Y no solamente tú porque eres paciente lo puedes hacer, sino que ustedes ahora que están haciendo este trabajo, pues que se concienticen de eso, porque miren que el futuro de ustedes como médicos está en la literatura científica, ¿cierto? Está bien que los conceptos básicos puedan estar en los libros, pero todas esas actualizaciones de dónde salen es de reportes de caso, de la literatura científica, de todas las investigaciones, estudios experimentales, casos y controles, lo que quieran hacer, pero que se reporte para que pueda estar actualizada la literatura científica. Entonces, pues la invitación que yo les hago ahora que los escucho es a que no se queden solamente con estas charlas, sino que también se sienten tal vez a hacer revisiones de tema o a escribir revisiones sistemáticas o revisiones narrativas con toda esa información que ustedes están obteniendo, porque lo que yo pude ver en la presentación de Diego, que así yo no tenga conocimiento pues, del tema, de los conceptos que tú estabas presentando, como dijo ahora la profe Marcela, yo sí te felicito porque tenías muy buena bibliografía, todo estaba muy bien referenciado, estaba actualizado y la presentación en forma también, pues te la puedo evaluar, no en contenido, pero en forma también fue una presentación muy buena. Entonces, pues desde mi punto de vista, Diego, como química farmacéutica, como investigadora, yo te felicito pues por la exposición y pues a todos los invito a que no se olviden entonces de hacer publicaciones, de lo que sea, pero que lo hagan porque miren que eso es lo que los mantiene actualizados. Gracias. Muchas gracias, profe. Diego, qué pena, yo también quería felicitarte por ese lado,
porque a mí también me ha pasado eso de que al principio cuando yo le comentaba pues a los médicos que me veían después del diagnóstico, como es que yo tengo síndrome de Ehlers-Danlos, lo confundían mucho con los diagnósticos diferenciales que tú mencionaste. Entonces me pareció súper importante también esa parte de que dieras como esos puntos claves para diferenciar los diagnósticos. Entonces por ese lado te felicito y también porque a veces me topo con algunas personas en la universidad que cuando se enteran pues que yo tengo el síndrome, me dicen como ideas un poquito como erróneas que tenían del síndrome. Yo soy como, what? Por ejemplo, habían unas muchachas, no sé exactamente de qué semestre eran, pero sí sé que son de pensum viejo y van pues adelantico. Y ellas me miraban y me decían como, pero usted no parece que lo tuviera. Y yo, ¿por qué? Es que, porque por lo de la piel, usted debería tener la piel como de un viejito. Y yo, what? No. Entonces me parece como muy importante como todos esos puntos importantes que resaltaste, entonces te quería felicitar. Muchas gracias. Igual es como la idea que todos aprendamos como los puntos específicos para poder diferenciar este tipo de enfermedades que son tan difícil diagnóstico. Bueno, no sé si de pronto alguien más tiene alguna pregunta para Diego o para Nati. Quiero agradecerle a Nati pues por estar presente. Yo sí me imaginé cuando vi el ICARI, cuando lo envié, yo dije, seguro que Nati va. Y me alegra que hayas asistido, Nati, que hayas contado tu experiencia como paciente. Yo creo que uno como médico muchas veces necesita experimentar también como paciente para darse cuenta de que hay muchas falencias y que hay muy poca empatía y compasión por el otro. Entonces, cuando uno también está en el otro lado como paciente, es mucho lo que uno aprende, es demasiado. Entonces, gracias por compartir ese punto de vista de Nati como paciente y de hacer ese llamado de atención. Es totalmente cierto, pues es increíble y más ahora en pleno siglo XXI con la información a la mano en milisegundos, que un médico no sepa o ni siquiera sospeche un diagnóstico de una enfermedad huérfana. Entonces, no, quería agradecerles a los dos, a Diego por su presentación y la profe Lady me lo confirma que estuvo súper bien, por Nati por su presencia y por contar sus vivencias como paciente. Y a los que asistieron el día de hoy, les agradezco mucho por estar aquí presentes y constantes. Sí, profe, de hecho recuerdas que el semestre pasado